Bienvenidos al bloque 3, proceso en terapia de conducta, evaluación conductual, del diseño de la intervención terapéutica correspondiente al módulo 9 de su maestría en psicología clínica. En este bloque 3 vamos a revisar parte de la introducción a la evaluación conductual, los fundamentos teóricos, definición y estrategias de la evaluación conductual, procedimiento de evaluación conductual y análisis funcional de la conducta. Como parte de la introducción o a manera de introducción de la evaluación conductual, vamos a definir lo que es parte de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Esta terapia, pues principalmente como lo hemos revisado en otros bloques y seguramente a lo largo de su maestría, parte de un método científico, ¿no? Un método hipotético deductivo de intervención terapéutica. Entonces, generalmente como parte de la terapia se plantean hipótesis o preguntas de investigación y estas hipótesis es necesario diseñar una intervención para poner a prueba estas hipótesis, ¿no? Para comprobar o refutar y a su vez pues se necesita una evaluación, ¿no? Yo no puedo proponer una hipótesis sin evaluar si hay un efecto o no por parte de la intervención que corrobore o que refute mi hipótesis. Entonces, este proceso de evaluación pues es una parte de la intervención dentro de la terapia conductual o dentro de la terapia cognitivo-conductual. Una fase de intervención antes de la intervención y después de la intervención, porque hay dos fases de la evaluación conductual. Entonces, parte de esta terapia cognitivo-conductual pues debe ser coherente a los supuestos básicos. ¿Cuáles son los supuestos básicos? Pues los que parten de la teoría del aprendizaje o de la teoría cognitiva. Se debe hacer una monitorización continua, o sea, se debe estar monitorando tanto la conducta como las creencias o los pensamientos de manera conducta y se debe facilitar su sistematización. El análisis funcional es parte de la evaluación cognitiva y conductual, ¿no? Se debe hacer un análisis de los antecedentes, de la conducta, de los pensamientos y de las consecuencias tanto a corto como a largo plazo, lo que nos va a llevar pues a emitir juicios clínicos, ¿no? Estos juicios clínicos enfocados en los problemas y en los objetivos del paciente. Lo que se va a observar o lo que se va a evaluar dentro de la terapia cognitivo-conductual pues es como tal la conducta problema o lo que el paciente dice que es su conducta problemas y por lo que el paciente viene a terapia, ¿no? Por lo que son sus objetivos terapéuticos. Vamos a emitir juicios sobre las variables causales, o sea, qué es lo que probablemente o lo que está causando la conducta y sobre sus variables moduladoras, ¿no? Estas variables que están modulando, que están impactando el que aparezca la conducta. Y finalmente nos lleva esto a plantear estrategias de intervención o resultados de intervención. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos o de dónde parte la terapia o la evaluación de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Podemos partir desde los años 20 con el experimento del pequeño Albert, seguramente ustedes lo recuerdan, ¿no? Donde ponían a un bebé llamado Albert a convivir con una rata y podía convivir como todos los bebés, la exploraba, jugaba con ella, la tocaba, etcétera. Pero al asociar la rata con un estímulo aversivo, en este caso un golpeteo o un golpe fuerte, pues el pequeño Albert reaccionaba con miedo debido al golpe y esto traía como consecuencia pues en algún momento que se asociara este miedo a la rata y entonces se comenzaba a tener miedo, ¿no? Entonces la evaluación en este punto es importante porque se está evaluando la conducta de miedo, ¿no? O sea, la reacción de la conducta de miedo y si se quiere modificar o como en algún momento se hizo la modificación del miedo, entonces también hay que evaluar, ¿no? Tanto la frecuencia, la intensidad de estas reacciones de miedo hacia los objetos blancos o hacia las ratas. Entonces, desde ahí parte la importancia de la evaluación, ¿no? De la evaluación dentro de la terapia cognitivo-conductual. En los años 20 igual tuvo un auge en el ámbito más que nada organizacional, pero ya como tal en los años 60 pues
comenzó como tal ya la evaluación de la conducta como la conocemos actualmente. ¿Qué tipo de evaluación ya a partir de los años 60? Es la evaluación a la conducta manifiesta, es decir, la conducta observable, ¿no? No la conducta encubierta. Comenzó con la conducta manifiesta, aquellas conductas específicas, es decir, ¿no? El berrinche no es una conducta específica, podemos tomarla como definición o como un fenómeno de observación, pero hay que identificar las conductas o definirlas de manera observable, específicas y tangibles, ¿no? Por ejemplo, el berrinche se acompaña de gritos, de tirarse al piso, morder, maldecir, llorar, patear, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a observar, que todas esas conductas específicas componen el berrinche. También se va a observar las contingencias ambientales, ¿no? Estas contingencias, ¿qué es lo que ocurre después del berrinche? El papá le da el dulce, el papá lo ignora, el papá le dice ya cálmate, el papá le seca las lágrimas, etcétera. Estas consecuencias alrededor del ambiente es lo que se parte de la evaluación conductual. Ya en los años 70, pues la evaluación tiende a ser más compleja, ya que se va a los contextos complejos como escuelas, como casas, ya dentro del ambiente natural. O sea, ya no solo se hace observación en el laboratorio a las conductas manifiestas de manera específica, sino que se empieza a hacer evaluaciones ya en escuela o en otros ambientes. Entonces esto vuelve más compleja la evaluación, porque hay otras variables, ¿no? Otras variables que pueden estar intermediando, que pueden estar siendo moduladoras de la conducta y no solamente la variable que se está estudiando, la variable en cuestión, ¿no? Entonces, se prolifera ya como tal en los años 80, pues también la evaluación al comportamiento encubierto, o sea, ya no solo la conducta manifiesta, sino también a los pensamientos, a las creencias, y entramos a otro terreno, ¿no? Esa conducta que no se puede observar, que no se puede, que se puede medir, pero que ya no se puede observar. Entonces, se entra también a medir las variables relacionales y las variables psicofisiológicas, ¿no? Como el dolor o como otras variables. Como les mencionaba, en los años 70 a los años 90, pues está la proliferación de la evaluación conductual. En los años 70, con las primeras ediciones o publicaciones ya en evaluación conductual, pero sobre todo con la aparición de la medicina conductual, ¿no? Aunque en los años 80 la medicina conductual tiene auge, pues aparece en los años 70 y principalmente buscaba, o lo que hacía era ya medir el fenómeno, ¿no? Hacer esta evaluación para medir sobre todo el impacto de las intervenciones. En los años 80 pues se le considera la luna de miel de la evaluación, ¿no? Ya se empieza a hacer también evaluación conductual a trastornos psicofisiológicos, se empieza a medir, por ejemplo, el dolor, ¿no? El dolor de manera fisiológica en pacientes con cáncer, y por eso está la relación entre la medicina conductual, ¿no? Porque generalmente las evaluaciones que se hacen en medicina conductual pues están relacionadas a una cuestión fisiológica o a un trastorno fisiológico. En los años 90 evoluciona la evaluación conductual a estos enfoques contextuales que están hasta la actualidad. Entonces las evaluaciones incluyen ya criterios diagnósticos como variables de respuesta, ¿no? Entonces un criterio diagnóstico, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, es parte de la consecuencia. Entonces toman la antecedente, las variables organísmicas, las variables de respuesta podrían ser incluso criterios diagnósticos, ¿no? Entonces se va a evaluar cuáles son las variables de historia o las variables organísmicas del paciente que predisponen a la depresión y cuáles son las consecuencias de la depresión. Entonces la evaluación conductual tiene esta modificación, y si le preguntamos a un psicólogo conductual ortodoxo, pues diría que ya esto va en un desarraigo, ¿no? En una revisión, expansión, avance, confusión, incluso extinción de la evaluación propiamente conductual, ¿no? Porque incluso ya el análisis análisis funcional de la conducta es poco utilizado, ¿no? O ya pasa incluso a segundo término
ya en esta parte o en este tipo de evaluación tanto fisiológica o donde se incluyen ya los criterios diagnósticos. Entonces, ¿cuál es la definición y la estrategia propiamente de la evaluación conductual? Vamos a tomar como definición más que nada que es un paradigma, ¿no? Es un paradigma que engloba tanto el foco, o sea, cuál es la conducta que se va a observar, en dónde se va a observar, el contexto, tiene que ver, observa a los individuos, la forma de la conducta, se hace de herramientas para observar esta conducta, integra la información que adquiere a través de estas herramientas y permite hacer juicios y tomar decisiones terapéuticas. Entonces, por su propia definición, la evaluación conductual es el enfoque científico de evaluación psicológica que enfatiza el uso de medidas mínimamente inferenciales o interpretativas, la utilización de medidas sujetas a un proceso de conclusiones a partir de los datos obtenidos en distintas situaciones, con distintos procedimientos y a lo largo de diferentes momentos temporales, ¿no? Entonces, esto nos lleva por sí mismo a que la evaluación conductual puede hacerse de diferentes estrategias de evaluación. Una de las primeras estrategias de evaluación es la entrevista conductual, ¿no? Generalmente el paciente viene a una primera sesión y como psicólogos clínicos y más como psicólogos conductuales o psicólogos cognitivo-conductuales, la primera sesión está enfocada a una entrevista conductual. Esta entrevista conductual puede ser una entrevista estructurada o semiestructurada que nos permita identificar y definir las conductas problema, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es la conducta que le está causando problemas? Y entonces la vamos a identificar y la vamos a definir. Vamos a identificar los parámetros de esta conducta, qué tan frecuente se presenta, cuánto dura esta conducta y qué tan intensa puede ser, incluso en una escala subjetiva del 0 a 10, qué tan intensa se presenta esta conducta. No sé, por ejemplo, vamos a hablar de la ira, ¿no? El paciente viene porque no puede controlar su ira, entonces ya tenemos la conducta problema, la vamos a identificar, la vamos a definir y vamos a identificar qué tan frecuente se presentan estos ataques de ira, cuánto dura un momento de ira, qué tan intenso es, los antecedentes, qué ocurre justamente antes de que se presente la ira y cuáles son las consecuencias. Cuando usted está enojado, ¿qué es lo que ocurre? Y cuáles son los recursos y las fortalezas con las que cuenta el paciente para enfrentar esta situación o para el manejo de la ira. Entonces esto nos permite, o la entrevista conductual nos permite hacer una explicación inicial de qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, tenemos que utilizar otras estrategias de evaluación para poder identificar y ya hacer como tal una hipótesis o deducciones de lo que es lo que está ocurriendo. Entonces podemos utilizar también la observación conductual, ¿no? La observación conductual pues nos permite informar de manera detallada las conductas problema. Entonces podemos utilizar evaluadores entrenados, por ejemplo, en un laboratorio, en una cámara de GESEL o en el consultorio, entrenar a personas para que observen la conducta. O también podemos entrenar a personas del entorno, o sea, los papás vamos a entrenarlos a que observen, por ejemplo, el berrinche o las situaciones de ira. O incluso podemos entrenar al propio paciente a que observe su conducta. Puede ser la observación conductual en un contexto natural, no sé, en el caso del berrinche, que sea en la casa de los abuelos, o en contextos estructurados, traernos al niño al consultorio y ponerle una situación que podría propiciar el berrinche y observar la conducta este fenómeno dentro del consultorio. Sin embargo, la elección de dónde se va a observar la conducta pues tiene que ver con qué tan accesible, o sea, qué tanto puedo ir yo a una escuela, a una casa, a observar la conducta y también con la reactividad, ¿no? Con la reactividad del paciente a la observación. Por ejemplo, el que esté una persona o un observador dentro de una aula de clases,
pues puede generar una reacción, ¿no?, de los niños a comportarse de manera diferente a como lo hacen habitual, y por eso se deja unas sesiones ahí el observador, ¿no?, a lo mejor previas haya como tal la observación conductual, para que se habitúen a que hay una persona externa y la conducta sea de manera natural, ¿no? Entonces es importante tomar esto incluso para decidir si va a ser en consultorio, va a ser en un ambiente natural. En una situación, por ejemplo, de consulta, observando la conducta o entrenando a mamá e hijo para la interacción, ¿no? Se da una situación donde a la mamá se le entrena para dar un elogio a su hijo, ¿no? Entonces se le dice a 1 metro de distancia, mírelo a los ojos, sonríale y dígale muy bien, hiciste tus sumas de manera adecuada, todas son correctas. Entonces, estando en esta situación, pues el niño voltea y le dice a su mamá: ya mamá, deja de fingiros, tú y yo sabemos que en la casa no nos comportamos así. Entonces, eso es una manera de reacción al consultorio, ¿no? Comportarse de una manera poco natural cuando se sienten observados. Entonces podemos también utilizar registros narrativos, ¿no? También se puede observar por intervalos, o sea, cada 15 segundos, por ejemplo, qué tanto se presenta la conducta, por sucesos, o sea, por todas las veces que ocurre la vamos a registrar, o puede hacer una autoobservación, o sea, cada cuánto ocurre, qué tan frecuente es, cuánto le dura la conducta. Entonces podemos utilizar esta estrategia de evaluación. La observación conductual es una de las estrategias más utilizadas dentro de la evaluación conductual, porque nos puede dar información acerca del antecedente, la conducta, la consecuencia, además de las conductas y de sus parámetros, o sea, qué tan frecuente, qué tan intensa se presenta la conducta o incluso cuánto dura. Podemos también utilizar la evaluación cognitiva conductual, ¿no?, que ya mide esta conducta encubierta, ¿no?, estas variables encubiertas como los pensamientos, las creencias, los pensamientos automáticos, etc. Entonces podemos hacer la evaluación de contenidos y procesos cognitivos, ¿no?, como los pensamientos y las creencias, a través de autorregistros, de autoinformes, o sea, le pedimos al paciente: cuando ocurre esta conducta, usted va a observar qué es lo que estaba pensando. No sé, por ejemplo, me sentía triste. Cuando se siente triste, a lo mejor estaba en mi casa, mi mamá me dijo que era una perdedora y yo me sentí triste. ¿Y qué es lo que usted piensa? No, pues pensé: sí, soy una perdedora, soy incapaz de hacer las cosas, siempre he sido así, ¿no? Entonces vamos a observar lo que está pensando, y también podemos hacer a través de inventarios. En la actualidad hay múltiples inventarios que miden cuestiones cognitivas. Podemos incluso utilizar también la evaluación psicofisiológica, ¿no? Esta es la evaluación, nos ayuda a evaluar y dar tratamiento a trastornos psicofisiológicos y psicopatologías, ¿no?, en sujetos sobre todo vulnerables. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Actualmente ya hay registros fisiológicos de la respuesta galvánica a la piel, de la sudoración, de la presión arterial y de otras variables fisiológicas, y entonces incluso se puede hacer un entrenamiento a través de biofeedback, donde le vamos enseñando al paciente a relajarse y vamos midiendo qué tanto lo logra a través de su reacción fisiológica, ¿no? Entonces nos permite tener el registro de estas o de varias respuestas, y sin embargo tiene la adversidad de que pocos clínicos la utilizan o la utilizamos por la cuestión económica, ¿no? Generalmente los aparatos para medir las respuestas o hacer una evaluación psicofisiológica son caros y también requieren de un entrenamiento especial. Entonces no todos los psicólogos clínicos tenemos el entrenamiento para realizar este tipo de intervenciones. Entonces entramos a cuál es el procedimiento de la evaluación conductual. Lo primero es definir y delimitar el problema, o sea, qué es lo que vamos a observar, cuál es la conducta problema, y vamos a definir. Es muy importante dentro de la evaluación conductual hacer una definición operacional.
Podemos tener una definición conceptual, o sea, como lo vemos en algún libro. Sin embargo, nosotros tenemos que especificar qué es lo que vamos a observar, ¿no? Cuáles son las características relevantes tanto de la conducta como del contexto y hacer nuestra propia definición. Entonces, si yo quiero observar el berrinche, a lo mejor puedo tener mi definición conceptual, o sea, como lo especifica un autor, pero yo quiero observar como berrinche las características importantes, por ejemplo, patear, maldecir, gritar, llorar, ¿no? Y cuáles son las conductas, cuáles son las variables importantes del contexto, o sea, si está con papá, si está con abuelo, si está en casa de papá, si está en casa de abuelo, si está en un centro comercial, en un lugar o espacio público, si está en la escuela. Entonces tengo que especificar qué voy a observar, ¿no? Porque esto me va a llevar a la formulación del caso, ¿no? O sea, al final organizar la información de manera funcional. ¿Cuál es el antecedente de la conducta de berrinche? ¿Cuál es la conducta? Incluso puedo ya meter cuestiones cognitivas como cuáles son los pensamientos, las variables propias del sujeto, las variables organísmicas y cuáles son las consecuencias o las relaciones causales tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, una vez que tenga mi análisis funcional de la conducta, puedo seleccionar las conductas claves, las variables relevantes y sobre todo establecer las metas terapéuticas basadas en aumentar o disminuir estas conductas problema, lo que me va a llevar a hacer una propuesta de intervención basado en este paso, ¿no? En el establecimiento de metas. Entonces, una vez que yo tenga ya la propuesta de tratamiento, pues vamos a implementar este tratamiento, ¿no? A lo mejor ustedes hacen un diseño de intervención de 8 sesiones, 10 sesiones o X número de sesiones y vamos a evaluar el cambio de esta intervención. Entonces les había dicho que la evaluación está dada en dos momentos, antes de la intervención y después de la intervención. Al menos después de la intervención podemos medir o evaluar a través del tiempo, ¿no? Con seguimientos después de la intervención, pero al menos una vez después de la intervención para identificar si hubo un efecto o si hubo una modificación por esta intervención. Entonces, parte de la evaluación conductual o que se sigue conservando como parte de la evaluación conductual, pues es el análisis funcional de la conducta. Como les había dicho, el análisis funcional pues parte de la teoría del aprendizaje o del análisis experimental de la conducta propuesto por Skinner, ¿no? Y de esta teoría del aprendizaje, ¿no? De los antecedentes, la conducta y sobre todo de la probabilidad de ocurrencia a través de las consecuencias tanto agradables como desagradables. Entonces es importante estas relaciones de causa y efecto, o sea, qué es lo que ocurre después de que yo emito una conducta. Si esta conducta es reforzada, pues es probable que se ocurre y que ocurra nuevamente, y si esta conducta es castigada, pues disminuye la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces por eso es importante fijar pues estas conductas en su contexto, ¿no? Y sobre todo definirlas pues de manera operacional. Entonces, ¿a qué se refiere con funcional? Se refiere a que hay un efecto de la conducta en el medio, o sea, cuando se emite una conducta hay un efecto, ¿no? Que lo que trae pues es que el medio responda y entonces se da la consecuencia, ¿no? Entonces, si el niño golpea y el papá, hay un efecto sobre su mente, entonces a lo mejor el papá se molesta y entonces viene una consecuencia a lo mejor de castigo, ¿no? De regañarlo, de golpearlo o de quitarle algo agradable. Entonces a eso se refiere con funcional. El análisis funcional puede ser indirecto, ¿no? A través de una observación no directa o como se utiliza actualmente en cuestionarios, podemos hacer un análisis funcional a través de la entrevista. Ya les había comentado que podemos utilizar entrevista, escalas de evaluación y autorregistros. Podemos hacer un análisis funcional pidiéndole al paciente que observe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que pasa después? Podemos hacerlo a través de escalas de evaluación y a través de entrevistas y cuestionarios.
También el análisis funcional descriptivo puede hacerse a través de la observación y manipulación directa de la conducta. Es decir, no sé, dentro del consultorio pues se puede hacer un análisis funcional haciendo una situación simulada, por ejemplo, pedirle a mamá e hijo que realicen la tarea o que tengan una dinámica de juego y entonces ahí observar, ¿no? Qué es lo que pasa antes de la conducta objetivo o de la conducta a observar. Podemos también hacerlo a través de hojas de registro observacional sistematizada, o sea, tener ya las hojas, poner la situación y empezar a observar tanto la frecuencia, la duración, la latencia, ¿no? O incluso por intervalos de tiempo. Entonces, propiamente ya el análisis funcional pues compone 4 elementos o incluso puede componer más, ¿no? Pues ya si incluimos los pensamientos, el antecedente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa justo antes de la conducta? Como detonante, lugar, qué personas estaban, incluso la hora del día. Por eso es importante identificar las variables relevantes. La conducta, qué es lo que sucede, ¿no? Las variables organísmicas o moduladoras, que son las propias variables o que componen al paciente o que predisponen al paciente. Podemos también incluir pensamientos, pero eso es ya más cuando hablamos de triada cognitiva, cuestiones de ya cognitivas, no tanto conductuales, y consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después de la conducta? Entonces podemos, aquí les puse un ejemplo, ¿no? Sobre todo porque cuando hacemos el entrenamiento a padres, el análisis funcional de la conducta o los autorregistros de observación de la conducta les suelen ser complejos, ¿no? Y son elementos difíciles de identificar, pero muchas veces tienen que ver con que el propio terapeuta no puede o se le dificulta identificar los elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos una situación, dice, en fila para pagar el súper, ¿no? Podemos poner incluso hora a las 5 de la tarde, estando mamá y papá. Luis pide un chocolate, ¿no? Hay ciertas variables que predisponen a que esto ocurre, como la impulsividad o la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Pero al pedir el chocolate, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente después, le digo que no, que hasta que coma, ¿no? O sea, no se lo voy a comprar hasta que coma. Entonces, al decirle que no, esto se convierte en antecedente. Le digo que no hasta que coma y entonces Luis llora, se tira al piso y empieza a gritar, lo quiero, ¿no? Entonces yo le digo, ya basta, me estás dejando el ridículo. Y esto de decirle se vuelve un antecedente y entonces Luis llora, patea, grita y me empieza a decir, te odio, quisiera que no fueras mi papá. Y entonces esto trae como consecuencia que el papá le diga, ten, pero no digas eso, ¿no? Y ya podemos hacer posteriormente otro análisis, ¿no? De qué es lo que lleva a papá a tomar esa decisión. A lo mejor la culpa, ¿no? O la tristeza porque Luis llega a esta situación. Entonces aquí podemos ver la importancia del análisis funcional de la conducta porque nos ayuda a evaluar en función de qué está la conducta, ¿no? Ya empezamos a ver con este ejemplo qué es lo que podría estar antecediendo la conducta, qué podría estar modulando la conducta, pero sobre todo la importancia de las consecuencias. Entonces, ¿qué tan probable es de que Luis vuelva a decirle a su papá que lo odia y que quisiera que no fuera su papá? Pues seguramente muy probable, ¿no? Porque está obteniendo una consecuencia agradable esta conducta. Entonces, muchas gracias por su atención. Los invito a seguir participando en las actividades de este módulo 9, ¿no? Tanto en los foros como en las asesorías, preguntas y en todos los demás materiales. Muchas gracias y nos estamos viendo.